Muy buenas tardes a todos, bienvenidos los que estáis aquí, los que estáis en casa. Nos siguen hoy más de 300 personas. Pensamos que a lo mejor era una cosa más bien local, ¿verdad?, de nuestro Castro, pero se ve que somos muchos los interesados. Y bueno, sabéis que no soy muy aficionada a enumerar el currículum de nadie y tal, pero yo quiero que conozcáis, los que no, a quién nos va a hablar esta tarde y también por qué nos va a hablar. Samuel Nión Álvarez es doctor en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, con premio extraordinario. Ha sido investigador de esta universidad y también de la Universidad de Edimburgo. En la actualidad es investigador postdoctoral del CSIC. Y su campo de trabajo son las sociedades de la Edad del Hierro en la Europa Atlántica, o sea, el mundo de los castros, ¿no? Ha publicado en revistas de primerísimo nivel, nacionales e internacionales, y esto es un poco lo que nos indica la relevancia de lo que dice y pues la fiabilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de lo que dice. Porque, bueno, es conveniente también explicar a los alumnos qué pautas hay que seguir para saber quién habla y qué caso hacer, ¿no? Bueno, pues creo que además las cuestiones estas, o parte de las que vas a tratar esta tarde, están publicadas en SPAL, que es una revista de la Universidad de Sevilla de primer orden en este campo. Y Samuel ha excavado diferentes yacimientos, muchas veces como responsable de la intervención, y en los últimos tiempos lo ha hecho en el Castro del Viña, un yacimiento que ha excavado, que ha pensado, que ha estudiado y del que ha extraído una serie de conclusiones. Así que tenemos la enorme suerte de que hoy nos venga a hablar de esta cuestión. Yo hace unos años ya que conozco a Samuel. Nos encontrábamos antes con cierta frecuencia en el Museo de San Antón, los dos con cosas diferentes entre manos, pero a mí siempre me resultaba muy agradable pues charlar un rato con una persona interesada en lo mismo que yo, en la arqueología, en el mundo galaico-romano, en la investigación, y siempre me pareció una persona con las ideas muy claras, muy trabajador, y algo que me gusta apuntar siempre, muy generoso con la información, muy generoso con su conocimiento. Esto no siempre es así, y entonces quiero dejarlo muy claro, ¿no? Pues nada más, disfrutar de tenerlo hoy con nosotros y al final habrá pues un momentito para una serie de preguntas. Te harán también alguna en el chat. Me gustaría mucho que prestases mucha atención a los de sala, porque al final siempre nos quedamos aquí, nos quedamos de últimos y nos quedamos sin saber. Entonces, ya que nos hemos molestado en venir todos nosotros, cosa que os agradezco, pues entonces vamos a tener una cierta prioridad. Y ahora los que están en el otro lado se pondrán, pero tampoco vamos a abusar mucho, porque ya yo os conozco y tenemos que salir a la hora, con lo cual vamos a eso, no abusar. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y a Samuel. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias a todos por asistir y sobre todo muchísimas gracias a María por esta presentación, bueno, muy emotiva, la verdad es que me emocionó y le agradezco mucho las palabras, no sé si son ciertas o no, pero bueno, yo se las agradezco primero y luego ya lo juzgaréis vosotros y vosotras. Esto es curioso porque esta charla, alguna de las versiones de esta charla nunca la he dado en Coruña. La he dado en Edimburgo, la he dado en Santiago, la he dado en Madrid y la he dado en otros sitios más que ahora mismo en Ourense. Y nunca la he dado en Coruña. Es el momento, yo creo, ya por fin de presentar cosas. Hay alguna cosa inédita que sí que es relativamente reciente, que sí que os puede presentar. Pero digamos que yo tengo no sé si soy trabajador o si soy generoso con la información. Lo que sí que soy es que tengo que hacer lo que me dicte un poco mi conciencia y mi cabeza. Y muchas veces cuando hay que dar una charla de un yacimiento, lo que menos me gusta es dar la charla canónica de, bueno, y estas son las fases. Me aburro, eso seré sincero, me aburro. No, me gusta hacer lo que creo que puede ser útil y puede ser interesante y no repetir cosas que mejor ya se han sabido o no, sino ofrecer algo un poco nuevo, algo que puede ser un poco más interesante o que pueda tener más interés general, ¿no?
Esto no quiere decir que no vaya a presentar el yacimiento para los que no lo conocen, por supuesto, habremos una parte. Pero digamos que me he centrado en una charla que va en 4 partes, podemos decir de alguna manera. Una primera introducción sobre el Castro general, para que sepáis de qué estamos hablando los que no lo conozcáis, y luego 3 investigaciones concretas, recientes, que he desarrollado a veces solo, la mayoría de las veces acompañado, sobre 3 casos que en cierta medida representan y definen un poco cuál es la excepcionalidad del Viña y por qué, por lo menos para los investigadores, es un sitio fascinante en el que nos gusta pues estar un rato intentando entender un poco el pasado, en este caso será de la Edad del Hierro, y por qué supone a veces un reto entenderlo. Y sin ánimo de enredar mucho más en la presentación, porque tengo 97 diapositivas, vamos allá. Por si alguien no sabe dónde estamos, supongo los que estamos aquí sí, pero los que estáis online, quizás alguno no, aunque veo algunos nombres conocidos desde la distancia. El Castelviña está en el noroeste de la península ibérica, en este pequeño punto del noreste del noroeste. Y bueno, forma parte de lo que se conoce como Edad del Hierro, cultura castreña, galaicos, como lo queráis. No me voy a meter en ese debate porque entonces sí que he hecho la charla con eso. Pero solo por resumir un poco, son lo que probablemente conocemos como castros, ¿no? Aquí tenéis 4 ejemplos representativos, uno de cada provincia gallega para que no me proteste nadie. Esta charla la di en varios sitios, entonces intento ser equitativo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por resumir muy brevemente para aquellos que no estén tan familiarizados, bueno, Baroña, Viladonga, Santa Trega y Castromago, en orden, aparte con las provincias. Características representativas de los castros. Bueno, la metalurgia. Aquí tenéis Torques, el último encontrado en Galicia. Este es uno de los 2 que aparecieron en Perconda hace unos añitos. De hecho, metalurgia, un ejemplo del Viña, del que no voy a hablar, ya os lo anticipo, que es la diadema. Comentan ahí por el chat que nadie lo supo encontrar. Bueno, esta foto es de La Voz de Galicia, no es personal. Yo conozco a la gente que los cavó y igual, pero no es una foto privada, la podéis encontrar en internet, ¿no? Y este de aquí es el depósito de recouso, que ofrece una serie de arracadas, tortas de metal para fundición y una serie de ornamentos personales. Es uno de los elementos característicos, aunque quizás lo más característico de la Edad del Hierro pues son los castros, es lo que representa ese periodo de casi un milenio de ocupación entre el siglo IX y el siglo I, hasta la llegada romana. Siguen viviendo después en los castros, con matices, pero ya es otro tipo de sociedad, evidentemente. Y una de las características que tiene esta zona, también junto con el territorio de Asturias, que es un hábitat prácticamente exclusivo fortificado. Es decir, no hay un hábitat que no sea dentro de los castros, con muy, muy pequeños matices. Un 95% es un hábitat exclusivamente fortificado, lo cual a nosotros que tratamos con los castros a veces se nos hace común, pero en realidad no es así. Si salimos de esta burbuja en que tenemos hecha aquí en el noroeste, veremos que hay un montón de poblamiento distinto y que en realidad somos una anomalía europea en ese contexto. Otro aspecto también, por ejemplo, una generalizada ausencia de enterramientos. Hay algunos ejemplos muy particulares, tampoco vamos a ahondar en ello. Y luego una cosa que me gusta hablar ya en términos sociales es una destacada fragmentación del paisaje social. ¿Qué significa esto? He puesto este mapa que es bastante representativo, donde aparecen pues, una cantidad de las etnias, de los populi conocidos de la época, que según Plinio, en las 3 territorios de la Galaica, que incluiría la zona sur, que está ahí cortada, sería unos 60. Para que nos entendamos a qué me refiero con fragmentación, 60 es el número de populi que dice que el propio Plinio que hay para toda la Galia, la actual parte. Así que, pues, aquí ya lo de la fragmentación de las aldeas, y esto no es una broma, ya empieza a venir de la Edad del Hierro. Es un fenómeno que se empieza a materializar en ese momento y que tengamos el 75% de los topónimos de España, si no recuerdo mal el porcentaje, no es muy alto, viene ya de estos mismos momentos. Otro aspecto que me gusta tratar es que habitualmente hablamos de los castros como un conjunto homogéneo, pero en realidad más bien es lo contrario. Lo único que muchas veces tienen en común es que se vive en un castro. En realidad lo habitual es que las sociedades sean muy distintas. He cogido este mapa de mi colega Alfredo González Ruibal, en el que pone, bueno, a través de distintos modelos antropológicos, distintas diferencias que hay en las sociedades de los castros, de lo que sería parte de toda la... Bueno, en realidad es de la meseta norte, yo he cogido una parte un poco más pequeña. Y si lo planteo es porque, a pesar de que todos viven en un castro, los castros son muy distintos. Y siempre, esta foto la he puesto cientos de veces, pero me gusta mucho plantearla. A la izquierda tenéis Alcibrán de Las, seguro que a muchos os suena. A la derecha tenéis Castro Curbín, seguro que os suena menos, aunque ha salido a la prensa alguna vez. Los 2 castros son de la misma época, han vivido cerca 40, 50 kilómetros. Uno está en Arzúa, el otro está en Cenge, en cerca de Ourense, y ambos son de la misma época. Sin embargo, uno tiene barrios, grandes viviendas, conjuntos domésticos muy complejos, y el otro tiene unas viviendas hechas en madera, muy pequeñitas. Aquí son unas representaciones gráficas de la planta, en la que, bueno, pues
castro mucho más pequeño, mucho más modesto y aparentemente pues con una escala de desigualdad y de jerarquización muy distinta en comparación entre uno y otro, ¿no? Uno mucho más jerarquizado, otro mucho menos. Y sin embargo, ambos viven al mismo tiempo. Eso nos deja un poco entrever esta fragmentación social y esta, digamos, heterogeneidad que hay en las sociedades del oeste. Y bueno, no quiero entrar mucho más en esto. Vamos a empezar un poco con el Castro del Viña. Supongo que la mayoría lo conocéis. Si no, pues bueno, es un castro relativamente grande, unas 8 hectáreas, que se sitúa bueno, en el concello de Coruña, bastante al sur, en una colina bastante pequeñita, es donde, quien no lo sepa, es donde está actualmente el campus, literalmente, porque está a metros de donde está el campus. Pero, de unas 8 hectáreas, lo cual es, bueno, relativamente grande, bastante grande para el contexto de los castros del noroeste, una colina pequeñita, pero bien defendida, situada cerca de rutas de comunicación natural, un gran control visual, luego veremos en unas fotos, se ve la Torre de Hércules y la península de La Coruña, lo cual es un aspecto bastante importante y en lo que ahondaremos más adelante. Tiene unas cronologías en cuanto generales que se pueden retrotraer entre el siglo V antes de Cristo y el siglo V después de Cristo, incluso el VI, pero como veremos no es una ocupación continua ni mucho menos lineal. Hay muchos altos y muchos bajos y probablemente también ocupaciones anteriores como que bueno, que no trataremos en este caso, pero de las que tenemos evidencia material, ¿no? Como decía, no soy muy fan de... Bueno, aquí tenemos un plan de una planimetría del Castro. No me voy a centrar porque la vais a ver 50 veces porque la suelo utilizar, que es muy visual. Las estructuras están marcadas en blanco. Luego las iremos viendo. Como decía, no soy muy fan de hacer una explicación general, pero tampoco me parece justo no hacer una breve mención, por lo menos, a la dinámica de las excavaciones que ha habido. Las excavaciones se iniciaron en el 47, con lo cual estamos ya casi 80 años de excavaciones. No han sido continuas, ni mucho menos. Ha habido un montón de conflictos, a veces irracionales, a veces racionales. Hay mucha gente que dice que el Viña está maldito. Yo no lo creía, a veces lo dudo, quiero pensar que no. Quiero pensar que el problema somos nosotros y no el Castro, nosotros los arqueólogos, nosotros los políticos, nosotros los ciudadanos en general. Pero bueno, en todo caso son muchos años de historia, casi más 40 excavaciones que muchos entre los que me encuentro hemos tenido la suerte de excavar, simplemente pues, por señalaros ahí. Las primeras excavaciones fueron con Luis Monteagudo, continuó José María Luengo, Felipe Sené, José María Bello y otros muchos que estamos ahí, en lo que hemos tenido una visión bastante amplia del Castro desde el punto de vista de la amplitud de excavación. Pues aproximadamente un 10% del Castro, lo cual está bastante bien, aunque suene a poco, para un yacimiento arqueológico es bastante. Sin embargo, no siempre ha venido acompañado de publicaciones o de trabajos científicos, algo que en los últimos años se ha ido mitigando y sí que siempre ha habido alguna publicación esporádica, pero parece como que falta un poco de cohesión, un problema en los cual me incluyo como parte del problema y espero alguna vez serlo de solución y hacer una obra conjunta que le dé al Viña el empaque que tiene, pero bueno, por ahora eso no nos ocupa aquí porque tendría más deudas que pagos que hacer en este caso. Como decía, el Castro del Viña se ocupó durante más de un milenio, en realidad incluso sigue ocupado en época medieval como espacio de cultivo, pero las fases de las que vamos a hablar principalmente se retrotraen entre los siglos IV y I a.C., que es al que pertenecen la mayor parte de las estructuras que tenemos en el Castro, ahora mismo visibles, no todas, pero sí por lo menos aquellas más representativas o más, digamos, relevantes o que más evidencian la fase de ocupación principal del Castro, que es durante la Edad del Hierro, que es una de las cosas más características que podemos plantear ahora. Inicialmente pensábamos que la ocupación se iniciaba en el siglo III, ahora parece que se va un poco más atrás, en el IV, en el V incluso, tenemos algunas últimas dataciones en las que luego ahondaremos. Y bueno, me gusta dividir el Castro en 3 o 4 aspectos que creo que son los más representativos, y uno de ellos es la monumentalidad y la planificación urbana, viendo poco a poco, y uno de los aspectos es, sobre todo, la monumentalidad de las defensas, ¿no? Este es un parte del sistema de acceso exterior. Aquí tenéis, bueno, no sé si se puede señalar, ¿se ve el cursor? Sí, se ve. Si no se ve muy bien, luego, si tenéis alguna duda, me lo indicáis. Tenemos 2 torreones con 2 muros que se prolongan y que componen un acceso con otros 2 torreones más exteriores. Aquí falta el cuarto, aquí hay 1, 2, 3 y aquí hay un cuarto, no está, luego veremos por qué no está, es una de las cuestiones que ocupa esta charla. Pero compone un sistema de unos 35 metros de largo, 3 puertas, y que estaría a priori controlado, en esta parte por lo menos, en esta no lo sabemos seguro, por una altura sobralzada que controlaría todo tipo de acceso al poblado, lo cual ya nos evidencia una estrategia de monumentalización bastante potente y sobre todo una capacidad para controlar la población que está y para diseñar un sistema constructivo lo suficientemente potente como para
poner en valor esta monumentalidad, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, dos casos, las otras dos puertas que tiene de acceso al yacimiento. Estas serían ya lo que sería la Acrópolis, a la Croa. Esta está situada en el sureste, siempre digo al revés, y está en el suroeste. Igualmente monumentales, la misma técnica, la misma factura y aparentemente construidas en la misma época. Tenemos dataciones del exterior, no tenemos de la interior, pero por las formas constructivas y la alineación que hay entre alguna de ellas, pues podemos inferir unas fechas semejantes y aparentemente coetáneas, lo cual no quiere decir que se construyeran exactamente en el mismo momento. Los arqueólogos, cuando decimos coetáneo, hablamos de periodos un poco amplios de tiempo. Cuanto más atrás, menos y más imprecisos somos, ¿no? Pero vamos hablando de unas fases constructivas que nos pueden situar en torno al siglo IV aproximadamente, como hemos dicho anteriormente. Entre esas estrategias y estas obras públicas, esta intendencia, destacamos sobre todo el Pozo Aljibe, una de las estructuras más llamativas del Castro, un pozo con doble entrada y un aljibe, además de pozo, ahora está seco, bueno, ahora no tiene manantial, pero en su momento tuvo. Como otro de los ejemplos, que es que hablamos de esta estrategia de planificación y de gestión del yacimiento, porque el yacimiento no solo es monumental, sino que denota una planificación, una estrategia de construcción y de diseño generalizado, lo cual ya nos lleva pues, a otra forma de concebir al Castro, no como una sucesión de viviendas dispuestas en torno a una muralla, pues más o menos un poco como dioses de Antepedre, sino como una estrategia de diseño y de planificación de por dónde se puede habitar, qué tipos de ocupación hay y por dónde no. Una estrategia de un proturbanismo, si lo queréis llamar. El concepto de urbanismo genera muchos problemas y no me voy a meter en eso ahora, pero lo podemos utilizar un poco como término de andar por casa, ¿no? Y uno de los ejemplos que pongo siempre, perdón, es en este caso dos muros alargados que hay en esta zona de aquí del Castro y en esta otra zona de aquí, que restringen el acceso en esta dirección norte. El espacio norte el acceso estaría restringido. Aquí vemos un caso y aquí vemos el otro. Los muros están rotos ahora porque después no le era útil a la gente pues, tener un muro ahí, porque no tiene ningún tipo de lógica para nosotros, porque limita un acceso cómodo. Sin embargo, sí lo tenía para cuando se hacía el Castro. Esos dos muros restringían el espacio. ¿Por qué se restringía? No lo sabemos, no tenemos los detalles. Quizás la zona norte fuera sagrada, quizás fuera diseñada para otro tipo de hábito, quizás precisamente no se puede acceder hasta el sur. No lo sabemos, pero sí sabemos que existía una capacidad para planificar y diseñar el poblado que restringía el tránsito. Y eso es una información lo suficientemente interesante como para entender cómo eran las mentes de las sociedades que habitaron el Viña. Otro de los aspectos que va un poco en esa línea son los edificios colectivos y religiosos. Tenemos 4 en el caso del Viña, lo cual es una anomalía para el noroeste. Lo voy a pasar muy brevemente porque vamos a hablar de ellos en varias ocasiones. El primero, por ejemplo, aquí precisamente, la estructura oval y la casa de Axedra relacionadas con estos muros y con estas estrategias de planificación que hablábamos anteriormente. Te lo voy a pasar porque tengo muchas cosas y si no me da tiempo. Espacios de grandes dimensiones, unos 60 metros cuadrados, con banco corrido, que es un elemento característico de espacios colectivos y asamblearios, y con un patio diseñado para realizar determinadas actividades, aún no conocidas, pero con incluso rebajes en la roca diseñados un poco pues, para algunas actividades no relacionadas con actividades domésticas o productivas, sino más bien pues, eso, de reunión, quizás religiosas, no podemos llegar tan lejos en ese caso, ¿no? La casa de la Excedra va un poco en esta misma línea, es un edificio bastante estudiado, tiene fases de ocupación de época romana posterior, después ahondaremos un poco en esa parte. En este caso, bueno, un trabajo que hice hace relativamente poco, nos evidencia pues, una gran estructura del hierro con características muy semejantes a las que vimos de la estructura oval, quizás también con un banco corrido, quizás un posible horno, hay quien se ha aventurado a decir si podría ser una sauna, yo es una opinión que comparto, pero que no puedo afirmar por desgracia. Estoy pasando todo un poco rápido porque me voy a centrar en otras cosas, pero quiero que tengáis por lo menos un destello del yacimiento breve, ¿no? Este es conocido como el templo del ídolo fálico. Bueno, el nombre no se lo he puesto yo. El ídolo fálico es esta estructura que tenéis aquí. Según José María Luengo, pues era una estructura con forma fálica. Aquí tenéis un modelo en 3D, lo podéis juzgar. Yo veo la cara y la boca, los ojitos. Y bueno, es una estructura sí que tiene cierta funcionalidad religiosa, es lo que se evidencia. De hecho, sigue ciertas tradiciones que ya había en la primera edad del hierro. Y una de las cosas más significativas, y lo veremos después, encontró una pequeña pizarra con un texto que, como veremos después, no es lo que parece. Y luego, por último, el edificio de los Betiros, como cuarto edificio religioso. No simplemente poneros una foto, tiene influencias mediterráneas y será uno de los 3 casos que os voy a exponer más adelante. Ah, sí, esto lo he puesto al revés, vaya por Dios. Bueno, solo por concluir un poco a nivel de definir lo que es el Viña, es un poblado de gran monumentalidad, que tiene una planificación muy cuidada, es un asentamiento que
evidencia la capacidad de sus pobladores para diseñar, articular y mantener durante varios siglos un espacio de gran extensión. No es sencillo, parece que cuando hablamos de la arqueología no somos conscientes de la espesura que tiene el tiempo. Mantener un poblado de estas características durante 3 siglos es mucho tiempo. Aparte, no vamos a decir sin cambios porque evidentemente lo sabría, pero manteniendo la organización y la estructura del propio poblado, ¿no? Ya implica una concepción de gestionar los espacios que a veces pues, no se considera o no se valora para la Edad del Hierro. Lo que estamos viendo en la fachada Ártabal, pero no solo, también en las Rías Baixas y en algunas zonas del interior, es que esta capacidad para urbanizar el asentamiento ya es incipiente en los castros, sobre todo desde el siglo IV a.C. Luego, bueno, estos elementos, edificios religiosos y colectivos, en muchos casos, tampoco quiero ahondar mucho en el tema, pero se vinculan como un eje vertebrador de la identidad cultural y de la identidad religiosa, ¿no? Se suele relacionar las grandes obras, las grandes obras centradas en edificios colectivos, en edificios religiosos, como una forma de vincular la identidad del pueblo con la identidad de quien está capacitado para construirlos, ¿no? Muchas veces se utiliza esas identidades colectivas, esos elementos, para vincularlos con estos espacios, para vincularlos con la élite que los gobierna, lo cual nos lleva precisamente a un contexto más jerarquizado, más desigual que en otros castros que podemos conocer, ¿no? No quiero decir que sea el único, aunque sí quizás que es el más destacado en la zona norte. Eso nos lleva a un contexto, digamos, de incertidumbre, porque es el único oppidum que conocemos en el norte, lo cual no quiere decir que sea el único que existe, pero sí que es el único asentamiento al norte de Luya, por decirlo de alguna manera, en el que se entrevé esa capacidad para establecer un control poblacional mayor que en otros ámbitos, en el que se ve una mayor jerarquía, pues a través de estos elementos que hemos visto y de algunos otros, como las redes de interacción comercial con el mundo mediterráneo, que será precisamente el tema que nos guíe para este primer caso de estudio que vamos a exponer. Y antes de nada, aprovecho para poner esta diapositiva para dos cosas. No es tampoco para hacer autobombo, aunque en realidad en el fondo lo acabe siendo, porque estoy poniendo publicaciones todas mías, algunas con colegas, otras solo. Es simplemente para decir que todo lo que está en esta charla, y le agradezco a María que lo haya introducido, todo está publicado. Quitando las últimas cosas de la excavación del año pasado, todo está publicado y lo podéis acceder. He puesto aquí esto, quizás para apuntarnos a lo más práctico, simplemente para dar constancia de ello. Si alguien, bueno, podéis preguntarme si os interesa algún aspecto en concreto o acceder a ello después en la grabación o escribirme a mí, lo que queráis. Simplemente para decir que todo está publicado, es contrastable y habrá muchas cosas que se me olviden y podéis revisarlas allí o cuestionarlas, criticarlas, lo que consideréis es público, ¿no? Yo creo que la forma de investigar es publicar. Si no se publica, no se conoce, si no se conoce, no existe, ¿no? Como dicen algunos. Vamos con los casos. Lo he llamado así de forma un tanto rimbombante, relaciones púnico-ártabras y territorialización del entorno. Lo vamos a centrar en las relaciones entre púnicos y ártabros, pero también a través de un caso bastante significativo que lo he anticipado antes, que es el edificio de los Betilos. El edificio de los Betilos se sitúa en esta esquinita aquí del castro, en el interior de la croa. Permitidme que tengo las notas por si no esbarballo demasiado. En general, en el castro tenemos evidencias en todos los espacios de materiales de intercambio con el mundo púnico entendido como esa suerte de colonias situadas sobre todo en el sur de la península ibérica, bueno, la Bética, en la actual Andalucía, como la queráis llamar, mayoritariamente con Cádiz, es lo que sabemos. Y aunque las evidencias son constantes, las evidencias materiales son constantes en cuanto a objetos, sobre todo ánforas binarias, como veremos el vino es lo que guía estas interacciones, en general aparecen distintos tipos de objetos y sobre todo denotan una relación continuada con este mundo, como veremos. Pero eso va un paso más allá con la construcción precisamente del edificio de los Betilos. Tengo aquí anotado, pues, bueno, este es el edificio de los Betilos, situado aquí en esta zona, veremos después las estancias. Tengo anotado aquí, por si alguien no sabe lo que es un betilo. Esto es un betilo, básicamente una piedra alargada, un cipo, si lo queréis decir un poco más bonito, de ciertas dimensiones, que la definición más canónica es la representación anicónica de una divinidad, es decir, es una piedra que encarna una divinidad concreta, que por la variabilidad que puede tener una piedra puede ser múltiples divinidades distintas. Es un culto que se inicia en lo que sería la actual Palestina hace 3.000 años y luego va trasladándose por el Mediterráneo de formas muy, muy volubles. En realidad no es un culto fijo, es más un elemento que encarna distintos cultos. Y en el caso del noroeste llega, veis este mapa aquí, hay por lo menos 4 ejemplos de edificios betílicos en el noroeste, lo cual me sorprende, son las zonas. De hecho, el Viña es el caso más septentrional de la península, sin ninguna duda, hasta que aparezca otro, pero por ahora lo es. Y bueno, este es el caso más conocido, que es el más antiguo, del Punta do Miño do Vento, Alcabre, está al lado del Museo, bueno, al lado no, está debajo del Museo do Mar en Vigo, que fue el primero, digamos,
bien conocido y digamos que lo que denota es que hay una cierta... Este tipo de espacios denota una cierta continuidad y una cierta estabilización de las relaciones con el mundo púnico. Lo que tiene el edificio del Viña es que se estructura este tipo de relaciones cuando ya se están acabando, cuando ya los cultos púnicos no están en su apogeo, lo cual es un aspecto interesante. Pero vamos con el edificio en sí mismo. Epa, le di a dónde no. Ya podemos ver aquí algunas fotos. Estas son las fotos de la campaña de 2018, 2017-2018, excavada por Terrarqueos, por Luis López y Yolanda Álvarez. Tenemos un espacio dividido en 3 estancias, que son uno de los aspectos principales. Hay una compartimentación de espacio. Como veremos, aparte de una compartimentalización, hay una distribución del uso por el espacio, lo cual es bastante interesante para este caso. Se compone pues, de 3 estancias, una primera con 3 o 4 vetilos y un posible altar. Es un poco dudoso porque está un poco en el aire, literalmente, está un poco en el aire, estratigráficamente no es muy fiable. Una segunda estancia intermedia y una tercera en la que había un gran hogar con un concheiro y restos de consumo masivo de alimentos, siguiendo por un par de escalones que llevarían hacia un afloramiento de ciertas dimensiones que está elevado, en un plano no se puede ver, pero lo veréis ahora, con evidencias de antropización y que parece que igual pues, sería relacionado con algún tipo de actividad en el edificio que desconocemos, la verdad, porque es una zona que está libre, limpia de estratigrafía para nuestra desgracia, ¿no? Aquí tenéis una vista, aquí están los vetilos, el altar, una de las estancias, esta sería la estancia A, B y C, y aquí una vista justo contraria con los vetilos justo después de ser excavados. Ahora no están tan bonitos, hay un poco más de verdín, pero bueno, el edificio sigue allí, es visitable. Una de las cosas que hicimos en ese trabajo con mis colegas Lupe y Alba, a las que cuando están aquí les mando un saludo, hace tiempo que no las veo, fue analizar todo el registro material de esta campaña y de la anterior. Esto se excavó por completo en el 2018, pero ya había unos pequeños testigos de unos sondeos pequeñitos que se hicieron en el 85 bajo la dirección de Felipe Senet. Y lo que hicimos fue analizar todos los materiales por estancias, para analizar si había una diferencia en las distintas estancias en cuanto al uso de no solo el uso de las estancias, sino también de los materiales que aparecían, ¿no? Por no enredar mucho, aquí tenéis una foto con distintas representaciones de cerámica local. Aquí veis una foto con cerámica de producción mediterránea, la mayoría de origen púnico. Ahora vamos a ver un poco. Y lo que destaca es que precisamente en la estancia donde están los vetilos hay un porcentaje de cerámica de importación muy destacado, un 9%, que no es mucho, pero con respecto al contexto del castro y con respecto al contexto de la estancia es muy elevado, en que aparecen ascoy, calazi, cerámica fina, no aparece nada de ánfora, pero lo interesante es que aparecen los ascoy, que son unos elementos, aquí los veréis en una forma pues más rota, que es como aparecen las cerámicas en excavaciones y sobre todo en Galicia, pero es un recipiente que tiene más o menos esta forma, es una especie de botijo, podemos definirlo como un botijo ritual, es una definición espantosa, pero que nos puede servir ahora para entenderlo, en el que se vertían y se consumían determinados líquidos concretos para determinadas ocasiones concretas, siempre en áreas en actividades sacralizadas, lo cual ya pone un poco de manifiesto el uso de esta estancia con vetilos, un elemento que encarna una divinidad, con una materialidad que es coherente, ¿no? Es como si vas a una iglesia y encuentras un cáliz, pues es lógico, ¿no? Ya te denota un tipo de uso, ¿no? Aparecen otros elementos, tampoco vamos a entrar mucho en detalle. En la estancia B aparece cerámica exclusivamente de origen local, de origen galaica, una gran cantidad de recipientes de almacenaje. Y en la C aparecen por su parte pues, un hogar de grandes dimensiones, un conchero con restos de moluscos, de animales de distinta índole y una gran presencia de ánfora binaria que está completamente ausente en las anteriores, lo cual ya nos denota un poco por dónde puede ir esta diferencia. Estas diferencias entre materiales ya nos deja entrever las diferencias que puede haber en el uso, ¿no? Y aquí es un poco lo que nos ha llevado a entender la estancia A como una área sacra, un espacio para hacer un consumo ritualizado, como vemos con estos ascoy, que cerroscalas ahí también puede estar empleado, en una área sacralizada a través de los vetilos, ¿no? Se consume, se realizan determinadas actividades en base a estas piezas. También hay unas piezas de origen local que son particulares que no voy a andar, que si no, no me da tiempo a todo. La estancia B sería una especie de almacén y de espacio relacionado con la preparación de productos, y la estancia C, la B, perdón, y la estancia C sería un espacio para un consumo a mayor escala. Tenemos un gran hogar en esta zona de aquí, tenemos un conchero en la que hay un montón de restos de animales, digamos, como parte de un consumo ya, pues un banquete, ¿no? Por decirlo de alguna manera, una actividad de un consumo a mayor escala en la que, por decir, de alguna manera no tiene nada que ver con el consumo que se hacía en la estancia, ¿no? Quizás también sería una zona de depósito de los restos.
Y bueno, aquí tenéis, esto es un poco árido, vamos a dejarlo para más adelante, simplemente las distintas fases que hemos constatado. Parece que solo se usó en una única fase entre inicios del siglo II antes de Cristo y la primera mitad del 1 después de Cristo. Y lo que resulta interesante, y luego lo veremos, es que en ese momento, en la primera mitad del 1 antes de Cristo, antes, en teoría en teoría no, antes de las guerras cántabras, el edificio se destruye. Se destruye intencionalmente y se destruye incluso en un momento tan, digamos, repentino que incluso en niveles de uso y niveles de destrucción aparecen las mismas piezas. No las mismas formas, sino las partes de las mismas piezas pueden aparecer en distintos niveles, lo cual es significativo. Aquí, bueno, algunas fotos en general. Esto de la derecha es el conchero, como se excavó en los años 40, y aquí los restos del hogar, que ya no estaría, el conchero, en fotos más recientes, ¿no? Todas fotos del 18. Por resumir algunas de las cuestiones, estoy un poco obsesionado con el tiempo, no quiero pasarme. En cuanto al edificio de los Betilos, es un edificio de influencia púnica. Lo vemos por los materiales, lo vemos por los propios Betilos, pero el origen es local, no, la arquitectura es local, las técnicas constructivas son propias de cómo se construye en esta zona. Los materiales, hablamos de un 10% como una excepcionalidad de materiales de origen púnico, pero el otro 90% son locales, lo cual ya te pone un poco, te pondera esa influencia púnica en cierta medida, ¿no? Y precisamente por eso es importante tener en cuenta que tiene influencia púnica. Este edificio no saldría sin estas relaciones con el ámbito, siempre digo mediterráneo, en realidad Cádiz es atlántica, pero permitidmelo porque si no atlántico no suena a otra cosa. Con este vínculo con el ámbito más mediterráneo, aunque sea a nivel cultural, pero igualmente sigue siendo de raigambre local, ¿no? Es una especie de mezcla, un híbrido en cierta medida, ¿no? Ahora veremos cómo lo podemos entender, ¿no? Precisamente en el mundo púnico las estrategias de intercambio, las estrategias de comercio, desde su óptica, se realizaban en espacios seguros. Inicialmente se ritualizaban grandes elementos naturales, por ejemplo, un gran cabo, una península costera muy prominente. Ese tipo de espacios eran donde se diseñaban este tipo de intercambios, porque era una forma como de establecer un espacio seguro en el que se podía interactuar y en el que sabías que la otra persona se tenía que circunscribir a ciertas normas como tú también lo ibas a hacer, un espacio seguro de interacción, ¿no? Y también eso va en parte de la ritualización del consumo que pongo ahí, que no solo viene en la ritualización del acto en sí mismo, sino del propio consumo. Muchas veces no es tan importante el hecho de comerciar, sobre todo eso pasa sobre todo con las poblaciones locales, que no tienen una percepción tan mercantil del intercambio. El hecho de consumir, de intercambiar objetos, el propio acto en sí mismo a veces es tan importante como el propio hecho de intercambiar objetos. Es uno de los aspectos que a mí me gusta siempre recalcar para conocer un poco la identidad de este tipo de interacciones, ¿no? Precisamente otro aspecto importante es, en esa línea, la creación de lugares comunes. No solo un espacio común, que es como entendemos esto, llamamos middle ground, así de forma un poco pedante, es un espacio de interacción en la que ambas culturas tienen un punto en común. Hablo del edificio de los Betilos, ambas culturas lo reconocen como propio y ambas culturas lo reconocen como un espacio sacralizado, divinizado, y en el que puedes realizar no solo determinadas interacciones, sino también determinados actos que son seguros y que son válidos para ambas culturas. Pero esa parte también tiene una parte inmaterial, que es precisamente la forja de alianzas, la forja de puntos en común, la forja de vínculos, que es algo que la arqueología no accede directamente. Ojalá pudiéramos acceder a qué tipo de tratados y qué tipo de acuerdos accedían entre estas comunidades, pero no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que había una relación continua y estrecha y larga a lo largo del tiempo, lo cual pues, ya tiene precisamente esa materialización a través del edificio y que nos hace ver que el establecimiento de ciertos vínculos a gran escala tenía que ser una realidad. Y de hecho, ya si nos ponemos un poco más históricos y no arqueológicos, en los textos de la Púnica de Silo Itálico, aunque es una novela, se habla de los vínculos que tiene Aníbal con los galaicos y que los galaicos traían sus escudos de oro y que sabían cómo era los aruspices, ¿no? Ay, no es la palabra. Siempre me pasa lo mismo con esto. Bueno, predecir lo que iba a pasar en el futuro. Tiene una palabra que no me ha venido a la mente, disculpad. Y bueno, ya a escala local hay una parte que es este tipo de relaciones como forma de poder. Por una parte, el control del vino. El vino es un elemento clave en esta zona porque no se produce. Es una obviedad, pero se produce alcohol, pero no vino. El vino es un elemento muy codiciado para las sociedades que no lo producen y un elemento
clave para articular el comercio y sobre todo clave para articular las relaciones locales. El hecho de que X colectivos, que X personas tuviesen no solo la capacidad para conseguir vino, sino la capacidad para mantener esas relaciones, que fuesen más o menos estables, más o menos periódicas, es un elemento que sirve como elemento de control y legitimación social, porque si tú puedes obtener ese vino y conoces a la gente que te lo trae, puedes mantener y regular el flujo de ese elemento de prestigio. No es algo que se conoce mucho, siempre pongo casos en Nueva Zelanda, no viene al caso, pero es algo que se conoce en múltiples contextos. Y un aspecto que lo intuía antes, ¿cuándo y por qué se destruyó? Hablamos de esa intencionalidad en la destrucción en torno al siglo I, mediados del siglo I antes de Cristo. Es un dato que no voy a ahondar más en ello, pero que quede aquí, después lo iremos viendo porque es importante. Esto sí me lleva para un pequeño epílogo, que es la península de La Coruña, que nos lleva precisamente al título de la territorialización que hablábamos antes. Aquí tenéis una serie de solares en los que se ha encontrado evidencia material del anterior a Roma. Como sabéis, en la Ciudad Vieja y en la zona de pescadería hay un yacimiento romano bien conocido, muy bien catalogado, pero hay una ocupación anterior que se circunscribe solo en la Ciudad Vieja, que la conocemos de hace relativamente poco, y que lo que nos señala es que hay una ocupación anterior al Perigantium que todos conocemos, pero que aparentemente no sería un poblado, sino más bien una zona de intercambio y de llegada de estos materiales que precisamente estamos viendo. Aquí tenéis, bueno, es un estudio que hicimos en la calle Príncipe 17 hace unos añitos con mis colegas Lupe y Marco. Se por poner algunas fotos de las formas, hay formas locales y hay unos espacios de implantación, hay cerámica campaniense, por ejemplo, hay calzos, si no recuerdo más, o dos, y varias ánforas binarias que nos sitúan precisamente, bueno, aquí tenéis las fotos de algunos de los materiales, esto salió en la prensa hace unos años y la foto fue cutre porque la tuve que hacer en cuestiones de minutos, pero bueno, así es la prensa a veces. Lo que nos llama la atención en este caso es que las cronologías son idénticas a las del Viña y no hay ningún tipo de evidencia de ocupación, por lo menos hasta ahora no lo hemos encontrado. Es cierto que Coruña es una zona, pues es una ciudad con muchísimos años de ocupación y a veces es muy difícil encontrar ocupaciones antiguas, pero es curioso que hayamos encontrado muchos materiales pero ninguna estructura. Es algo que yo creo que es significativo, ¿no? Ahí dicen augures, gracias, lo he visto tarde. Hablamos de esa ausencia de evidencias habitacionales y nos lleva precisamente al tercer punto. Es un espacio de intercambio y de consumo, un espacio en el que llegan, a veces se consume, a veces se intercambia, incluso puede ser un paso intermedio para trasladarlos al viña y precisamente por eso van los temas. Estamos hablando de las mismas cronologías y de los mismos materiales que aparecen en los dos sitios al mismo tiempo, en un espacio en el que no está habitado o no de forma continua y otro que sí, ¿no? Lo que nos plantea es precisamente esto que comentábamos antes. El Castro del Viña, aparte de ser monumental y de tener una capacidad para controlar la población dentro del castro, también tiene capacidad para controlar los límites más allá del castro. Que eso, aunque es difícil de formular, sí que nos marca un poco ese carácter excepcional en cuanto a, por lo menos, organización social que tiene el Viña con respecto a otros castros de la zona. Y hablábamos de cuándo y por qué se abandonó, precisamente las cronologías en las que deja de haber evidencia material. Aquí ya no podemos hablar de estratigrafía, por desgracia, porque es mucho más somera que en el Castro del Viña y muchas veces pues, las actuaciones de urgencia pues, no tienen la suerte de poder dedicarse con tanto tiempo a encontrar contextos claros, ¿no? Y entonces no lo podemos afirmar con tanta oportunidad, pero sí sabemos que también a mediados del 1 antes de Cristo deja de haber estas ocupaciones. Hay un pequeño hiato en la ocupación de lo que sería la actual península de La Coruña, hasta que a partir, con muy pronto del 30 después de Cristo, empieza a estar Brigantium como asentamiento romano que perdura pues, varios siglos. Uy, se me olvidó aquí una. Ay, se me olvidó aquí una pestaña. Bueno, vamos con el segundo caso, que desafortunadamente no he titulado aquí oficialmente, pero lo he, he titulado internamente como el caso de la escritura de la pizarra del Viña, la escritura incierta del Castro del Viña. Hablamos de una pequeña pizarra que se encontró en este edificio de aquí, que se conoce como el Templo del Ídolo Fálico, que mencionábamos anteriormente, esta foto de aquí. Además de esa estructura fálica, bueno, como queráis llamarla, que tenemos aquí, entre otros aspectos encontró lo que Luengo en su momento denominó como un exvoto, escrito en latín cursivo. Aquí lo tenéis. La pieza es muy pequeñita, son unos 7-8 centímetros. La veis aquí muy grande, os decepcionaría si, bueno, yo tengo las manos grandes, pero es poco más que mi palma, no es mucho más. Es una pieza muy, muy pequeñita, está un poco tocada. Y en su momento Luengo planteaba esta lectura, con esta interpretación, ¿no? En realidad nadie le dio muchísima atención durante los años, sí que tuvo varias interpretaciones, una reciente en la primera, bueno, en la
segunda, Corpus de inscripciones latinas y romanas de Galicia, en la que se planteó su posible origen medieval. En el resto, muchos incluso consideraban que no estaba, que estaba desaparecida o que no era accesible, lo cual no sé por qué, pues está en el museo, es fácil de acceder, es verdad que no siempre, bueno, está en una vitrina, quizás no lo estuvo desde los años 50, porque no había museo en otras cosas, pero bueno. Y sí, quería decir una cosa, quería enseñar la pieza por un momento más. Y la verdad es que yo precisamente también llegué a esta pieza un poco por casualidad, revisando los epígrafes latinos de la provincia durante mi tesis, y me gusta mucho plantear, también por dar un toque de humanidad, porque esta investigación fue conmigo durante 9 años, a veces parada, a veces avanzando, en la que yo me encontré con esta pieza y yo digo, joder, qué latín más raro. Y la realidad es que era un latín muy raro, y lo hablé con unos colegas, pues, epigrafistas de bien, y me decían, esto no sé qué es, pues no es latín, ¿no? Y con esta motivación, a veces tan muy inocente en cierta medida, me decidí a ir desarrollando distintas técnicas que, ya digo, fueron a lo largo de mucho tiempo, pero con distintos métodos y con distintas intenciones para ver qué había realmente aquí. ¿No? Por una parte es comprobar si la pieza era una falsificación o una contaminación de registro, si podía proceder de otro sitio, si había sido alterada. Y sobre todo lo más importante, que era desarrollar una técnica de análisis específico para poder analizar estos grabados, para ver cómo y de qué manera estaban escritos y si no es latín, ¿qué es? Porque ya es o si realmente es latín y no sé, lo hemos visto mal desde un primer momento, ¿no? Y luego, lo que siempre se dice, pero que en realidad es muy importante, analizar los resultados, ver hasta dónde llegamos y abrir camino para que otras personas puedan avanzar más de lo que hemos avanzado nosotros, que yo creo que es una cosa muy importante. A veces no, yo por lo menos lo intento ver, las excavaciones y las investigaciones nunca terminan en nosotros, siempre habrá gente que puede verlas, darles otro nuevo punto de vista. ¿No? Es una cosa que yo creo que tenemos que ser suficientemente humildes para darnos cuenta de que no somos el final de nada. En ese caso, bueno, esto es una parte un poco más árida, voy a intentar resumirla. Desarrollamos con colegas de la UDC, Jorge Sanjurjo, por ejemplo, y es geoquímico, y del INCIPID, que es donde yo trabajo, con Lucía, y de la USC, con Miguel Carrero. Hemos hecho varios análisis, cada uno con su especialidad, para intentar cumplir todos estos objetivos y darle un poco de luz. No sé si le hemos dado toda la que nos hubiese gustado, pero le hemos dado hasta donde hemos podido, ¿no? Con lo cual estoy satisfecho. Esto se publicó el año pasado, tras muchos años, y la verdad es que, bueno, sobre todo llegamos, ¿no? Hicimos un análisis geoquímico para ver si la pizarra realmente era coherente con el resto de pizarras que aparecen en el Castro. Lo apunto aquí, no hay pizarras en el Viña, todas las pizarras vienen de fuera, pero vienen de sitios específicos, con lo cual había que ver si esa pizarra viene de los mismos sitios o si, por ejemplo, nos aparece una cantera de León, pues ya nos hace sospechar. Sobre todo, esto ya no es por hablar mal de los muertos, pero Luengo era de León, si no recuerdo mal, transitaba habitualmente por León, eso ya no me acuerdo, se me escapa un poco de época, pero sí tenía fama a veces de lucubrar un poco con los contextos, ¿no? Y luego al mismo tiempo, para analizar el texto, analizamos modelos digitales, hicimos varios modelos digitales a escala micro para reconstruir la pieza con una mayor calidad, ver los trazos a un detalle, como veremos después, de 80 aumentos con respecto a la vista, y comprobar los trazos y definir cómo se orientaban lo más posible para evitar, pues eso, para comprobar posibles alteraciones, posibles modificaciones más recientes, si había diferencias o no, y ver un poco cuáles eran los trazos originales, si es que los había, ¿no? Lo voy a resumir mucho porque tampoco es tan interesante y luego la última parte a mí me gustaría hablarla. Simplemente hicimos un análisis geoquímico de la pieza aquí en la Universidad de Coruña con Alberto Muñoz Carrezo, que se lo agradezco, y aquí comparamos la composición elemental de la pizarra con las distintas composiciones de los bancos de pizarras que tenía Jorge Sanjurjo en distintos yacimientos, ¿no? Y lo que comprobamos en esta tabla que podemos ver aquí es que la mayor probabilidad es que la composición era casi idéntica a esta pizarra de aquí, 6, Lombao, en Ortigueira. Luego veremos por qué es interesante eso. Luego, la otra parte, que esta se inició desde el primer momento, yo de aquella, en 2016, no tenía ni puñetera idea de cómo se hacían modelos fotogramétricos y es algo que fui aprendiendo con los años. Las primeras las hicimos a partir solamente de fotografías, lo cual, bueno, está bien, pero primero fotografías con el móvil, luego fotografías con una cámara, fuimos avanzando y ya pudimos afinar un poco más en la búsqueda. Aquí tenéis distintas visualizaciones de la propia pizarra, pero luego fuimos avanzando y conseguimos esta reconstrucción de aquí, que veis que he hecho un modelo fotogramétrico, un modelo fotogrametría, he hecho la reconstrucción 3D de la pieza, pero con un microscopio de 80 aumentos. Lo hicimos aquí en el ICIP y lo hizo mi colega Lucía Pereira, que es experta en reconstrucción de textos. Ella trabaja sobre todo con libros y con pinturas, pero bueno, le parece un reto meterse con las piedras y la verdad es que hizo un trabajo excepcional. Es una crack, la verdad. Trabajó muchos años en el British, aquí está con los trazos en el microscopio, por poner un poco de realidad, ¿no? A las fotos a los números que estamos viendo atrás, ¿no?
Y lo que hicimos fue sobre todo una reconstrucción de los trazos a pequeña escala. Aquí veis las zonas principales en las que había más alteraciones o aparentemente trazos más divergentes, en los que lo que queríamos ver sobre todo era ver cómo eran esos trazos, qué características tenían y dónde podíamos prestar la atención. Entonces, a partir de ahí, fuimos centrándonos pues, en determinadas. Aquí pongo un ejemplo, este trazo de aquí nos llamaba un poco la atención porque parecía un poco más fino. Entonces, en estos trazos, pues, le hacíamos una ampliación, reconstruíamos como un modelo digital del terreno que se hace para analizar los castros, esto que veis en los visores de la Xunta y tal, pues eso, pero a microescala. Estamos hablando aquí de 4 milímetros de largo, ¿no? Y medíamos la anchura y la hondura de los trazos para ver si eran distintos entre todos. Luego también nos sirvió, por ejemplo, para descartar alteraciones, que eso es lo que podéis ver aquí. Esto que habéis marcado en rojo son alteraciones que no tienen que ver con los trazos, sino pues, golpes que se llevaron pues, a lo mejor al excavarla o en algún momento, en cualquier contexto postdeposicional que desconocemos, ¿no? Todo para llegar un poco a este galimatías que tenéis aquí. Yo os anticipo que no tengo una respuesta para saber qué carajo pone aquí. Lo siento, hemos llegado hasta aquí, no hemos podido avanzar más, para eso lo publicamos también, para que alguien más listo nos diga hacia dónde podemos ir. Por ahora no hemos tenido suerte, va un año y pico, pero quién sabe. En todo caso, sí que tenemos alguna interpretación, por supuesto, no vamos a dejarlo aquí. No, yo soy muy cabezón, a mí por lo menos me gusta llegar a los límites de donde puedo y un poquito más se podía tirar. Lo que sí que hemos visto es que había varios signos en el propio texto que se podían relacionar con caracteres de distintas escrituras, tanto latín romano, latín cursivo romano, pocos no nos centramos en eso, como en latín medieval, como en escrituras paleohispánicas, que son, digamos, las tres escrituras que podían estar en uso en el momento de ocupación del castro, en distintos momentos de ocupación del castro, por supuesto, que no es solano. Y hemos visto, en efecto, me he saltado las romanas. Bueno, pues no podéis ver las romanas porque no sé por qué, no me las acuerdo. Bueno, no pasa nada. Es más o menos lo mismo, los que había visto antes. Aquí son, pues, por ejemplo, estos son caracteres que encajarían con un sistema de escritura latín medieval o los que encajarían con un sistema paleohispánico, ¿no? Son distintos signos, como veis, son distintos, a veces se solapan porque lo que tienen los signos es que son limitados, ¿no? Las cruces, pues, significan cosas muy distintas en muy distintos sistemas escritos, y entonces tenemos esa limitación de que, bueno, pues, cuando no sabemos cómo es el conjunto, identificar pequeñas partes no nos dice nada, y esa es precisamente una de las conclusiones. Bueno, como decía antes, la pizarra procede de las canteras de Lombao y esto es interesante porque las importaciones de pizarra que aparecen en el Viña vienen de dos sitios. Cuando son de época romana proceden de la zona de Lugo y cuando son de la Edad del Hierro proceden de la zona de Ortigueira, de la zona precisamente de la cantera de Lombao, que es donde se ha encontrado, que es con la que se vincula esta pieza y que lo cual nos sitúa pues, un contexto más o menos coherente con el resto del castro. Luego hemos descartado también que haya sido una falsificación. Después andaremos en ello. Y luego, en lo que hemos coincidido sobre todo es que no está en el latín medieval, ni en latín romano, ni ningún tipo de escritura paleohispánica. Con lo cual me diréis, vale, pero ¿qué está escrito? ¿No? Siempre pongo esto mismo de, son runas, está en escritura áureves, que es la de Star Wars, si está en el céltico, si está en Klingon, en realidad, en élfico, en el céltico, pues en realidad no, tampoco podemos decir mucho, pues, bueno, que no está escrito en ninguna de estas, por supuesto. Pero sí que tenemos dos hipótesis, ¿no? Una primera es que se trata de una imitación de escritura, como hemos visto, hay evidencias sólidas, continuas y muy, muy, muy destacadas con gente que conoce sistemas escritos. También tenemos evidencias de intercambio con el mundo romano, en esas épocas, y con el mundo público. Entonces es posible que estos contactos hayan permeado en cierta medida de que haya llevado una imitación de escritura. Es muy habitual en el mundo ibérico, en gente que no conoce la escritura, que la escritura se utilice de forma figurativa, de forma representativa, en contextos simbólicos, como un elemento que puede vincularse con un ex voto. Precisamente la interpretación que daba Luengo ahí podría tener razón y precisamente el contexto en el que aparece un edificio de carácter religioso tendría sentido, ¿no? También hemos planteado soy una imitación muy consciente de lo que estaba haciendo porque hay un detalle en algunos signos que es bastante destacado para ser una imitación, que muchas veces son trazos o garabatos no tan precisos como los que vemos aquí, ¿no? Y eso precisamente mi colega Irene, que ahora está, no sé dónde está ahora, está en Uppsala, creo, en Suecia, que es filóloga, que fue también la que nos ayudó con esta interpretación, nos planteaba la posibilidad de que fuera un sistema escrito. Evidentemente, con un solo ejemplo no podemos decir absolutamente nada, pero es una opción que hay que tener en mente, por lo menos, si no para considerar la principal hipótesis, que yo tampoco lo diría, por lo menos para tener en mente si empiezan a aparecer cosas extrañas en otros contextos, que a veces es como funciona la arqueología. Cuando dos cosas extrañas de repente se vinculan entre sí, ya dejan de ser extrañas. En este caso me llama la atención la presencia de interpunciones muy bien situadas y localizadas en puntos concretos o la reiteración de varios signos o mejor con pequeñas variaciones, pues una adición de un guión o la ausencia de un guión en otro lado, lo cual muchas veces es coherente con sistemas dilábicos duales, que es como son las escrituras paleohispánicas, lo cual nos hace ver que, bueno, quizás podría ir por esa línea, pero de nuevo,
No hay paralelos regionales, no está cerca de ninguna otra zona con escritura, tenemos que ir para el mundo hispánico, para el celtibérico, estamos muy lejos y en realidad es simplemente una hipótesis con la que podemos trabajar de futuro, ¿no? Y me voy a pasar un pelín de tiempo, lo siento, pero voy a ser muy rápido con esta última parte, que es el abandono del viña. He lanzado algunas miguitas sobre posibles abandonos y sobre posibles épocas en casos anteriores. No ha sido casual, ha sido total y absolutamente intencional, precisamente para ver una de las cosas que es lo que me ha ocupado en los últimos años, una cosa que me ha quitado el sueño y me ha quitado horas de vida por múltiples motivos que no vienen al caso y que para la que aún tampoco tengo una respuesta, pero bueno, también es bonito la arqueología, por lo menos para ir planteando hipótesis y ver hasta dónde podemos llegar. Yo os voy a explicar hasta dónde he llegado a día de hoy, 7 de abril del 2026, y veremos quizás en unos años si hemos podido avanzar un poco más. Vamos a obviar esto que si no, no me da tiempo. En este caso, hemos identificado una serie de evidencias extrañas relacionadas con el abandono del Castro del Vino. Una serie de evidencias que por sí mismas no tienen por qué representar nada, pero que si las ves en conjunto, si las ves en perspectiva de lo que es el Castro en un momento, en un periodo determinado, en un paisaje determinado, empiezan a llamar un poco la atención. Y las primeras son las evidencias de un abandono abrupto, tal cosa que no es algo que diga yo, que ya ha dicho bastante gente antes, pero en las distintas zonas del Castro, vamos, espacios domésticos de esta zona aquí, el edificio de los Betilos y la casa de la Exedra, se han encontrado evidencias de destrucción. Hablábamos antes de la destrucción intencional del edificio de los Betilos. No se me ha cargado la foto. Bueno, pues nada. También tenemos el caso en la Casa de la Exedra. La Casa de la Exedra se construye sobre el derrumbe de la muralla. Es algo que hemos podido ver en el estudio del que os hablaba antes, sobre la arquitectura de la Exedra. La Casa de la Exedra se construye sobre un derrumbe de muralla que hemos podido datar en algún momento en torno al cambio de era. No tiene que necesariamente datarse en ese momento, pero sabemos que con posterioridad a ese momento se construye la Casa de la Exedra. La Casa de la Exedra data, la fase romana de la Casa de la Exedra data pues, en torno al 30-40 después de Cristo, más o menos, puede variar un poco, pero los materiales son de ese inicio del segundo tercio, los más antiguos de esa fase. Pero sí sabemos que antes había una fase y que entre medias hay un derrumbe, con lo cual se construye en ese momento y la muralla estaba derruida. Sabemos por el edificio de los Betilos y sabemos por otros espacios de la Croa que la muralla ya está abandonada en ese momento, lo cual ya nos sitúa una fase pues, parecida a la que hablábamos antes del abandono de los Betilos y de la que mencionábamos también para la península de Coruña. Luego en esta estancia de aquí, que son los ámbitos 11-12 de la Croa, también hay un nivel de destrucción, incendio y que José María Bello en su momento menciona que se habría abandonado cerca de la época de Augusto. Con lo cual, pues nos sitúa un lapso cercano, no exacto, pero sin dataciones absolutas, pues no podemos decir mucho más, ¿no? Luego, otra cosa que también llama la atención y que tenéis en todas estas fotos en común, son estas enormes piedras que aparecen. Evidentemente no son proyectiles, pero son piedras que aparecen en contextos antiguos, en contextos también en torno al cambio de era, en contextos de abandono del asentamiento, pero de primer abandono, y aparecen asentadas en sitios donde no deberían. Aquí está el camino de Ronda y aparecen estas piedras asentadas encima del camino. Esto aparece en la zona de la entrada, esto está relativamente cerca. No sabemos por qué aparecen, pero sí evidencia un abandono abrupto, o por lo menos, bueno, un abandono desde luego intencionado y con muy mala leche, ¿no? Porque por lo menos sea quien sea el que lanzó esas piedras, desde arriba, por supuesto, porque no hay otro método para lanzarlas en este caso, implica que querías destruir el yacimiento. Y luego también tenemos algunas evidencias de destrucción sistemática, ya no tanto de abandono, sino de destrucción sistemática, que voy a ir un poco a la línea con esto, pero esto ya mucho más claro. En este caso vamos a centrarnos en el acceso exterior suroeste, en el que he tenido la suerte de excavar, no lo he comentado antes, yo he estado en 9 campañas en el Viña, 5 como director, y varias de ellas me han estado aquí en la puerta, desde que solo había 2 torrenos hasta que aparecieron ya el resto. Lo que sí que se ve es una zona muy alterada, con muy poca potencia estratigráfica. Estos torreones están reconstruidos, solo tenían 2 hiladas, los 2 torreones que veis en esta zona de aquí. Y aquí, como os comentaba, directamente en esta zona no hay un torreón. Lo que encontramos durante la excavación, en esta zona de aquí es un expolio sistemático del torreón. Aquí lo veis excavado, hay un agujero, literalmente un agujero donde debería haber un torreón. El agujero no lo hicimos nosotros, bueno, lo hicimos nosotros después de excavar, pero no había un torreón, no somos tan torpes de excavar un torreón, de no entender que hay un torreón. Sí que quedaba, eso sí, la impronta del torreón, que fue lo que nos dedicamos a excavar hace 2 años, en 2024. En esta zona de aquí, como veis, tenemos esta excavación, estos 3 sondeos, no voy a entrar mucho en detalles, voy a ir pasando las fotos mientras hablo, que es un poco lo más ameno. Esto debería ir después. Lo que vimos precisamente son estas piedras que veis aquí, es lo que queda del torreón. Está, si os fijáis aquí, justo a la misma distancia que debería estar esto es la reconstrucción que hicimos hipotética sobre el torreón, sobre un muro que se prolongaría en esta zona.
Y lo que vimos es que no había un torreón, había el esqueleto, lo que fue en algún momento un torreón, había una impronta de un torreón. Sabíamos que hay un torreón, pero no había un torreón. Estaba total y absolutamente demolido, no queda una piedra, quedan 3 o 4 tiradas, literalmente, no estoy siendo exagerado. Y eso lo que a mí me plantea, aquí lo podéis ver desde arriba, ay Dios, siempre doy para atrás, es un muro aquí, y aquí tenéis que imaginarlo con este muro que se prolongaría por aquí, que acaba aquí, y que tendría este esqueleto del torreón que lo queda solo un derrumbe. Y lo que planteamos es que es un expolio intencional y sistemático. Y aquí veis donde habría un corte y aquí habría otro corte fuera para poder entrar y cortarlo pues, en esta zona. Se hace una excavación un poco en diagonal para poder quitar el torreón, ¿no? Precisamente no es un abandono casual, no es un expolio casual. Hay un interés en quitar ese torreón. Un expolio casual se produce de otra manera. Precisamente, si quisieras recoger piedra, tienes un torreón de al lado que conserva casi 2 metros de altura y, sin embargo, has entrado más de 50 centímetros hacia abajo, excavando, con todo ese chollo que lleva. Quitar un derrumbe es muy complicado, lo sé porque yo quité todo lo que está por ahí. Y aún encima, todo para coger piedras para un expolio. No funciona así el expolio tradicional. Y algo interesante, que fue lo que a mí quizás se me llevó a llevar un poco en esta línea. La destrucción de un torreón intencional es una técnica muy típica del mundo romano para evitar la reorganización del enemigo. Si destruyes parte o la totalidad de un torreón, rehacerlo es muy costoso y muchas veces tienes que volver a hacer todo el sistema. Es una estrategia que se hace de forma habitual y de forma sistemática en contextos de asedio, lo cual ya nos llama un poco la atención y a mí por lo menos me hizo levantar la ceja y ver si nos podíamos ir en esta línea, ¿no? Y por desgracia, aunque hemos tenido varias dataciones, no han sido concluyentes, nos han dado fechas relacionadas con la fundación del sistema de acceso que nos llevan al siglo IV, lo cual es muy interesante, siglo IV a.C. Es un acceso mucho más antiguo de lo que esperábamos, aparte es el acceso exterior, pero no nos ha ayudado a servir cuando se destruyó, lo cual sigue aún pendiente. Y luego tenemos un caso también de evidencias de presencia militar. Son pocas y son muchas hipotéticas, eso también lo quiero ser honesto al respecto, pero las quiero formular para que conozcamos. Este caso nos lleva a la terraza sur, que es esta estancia que está aquí, que es un espacio, bueno, como podéis ver aquí, en esta zona, si veis aquí a la izquierda, esta elevación es la terraza sur, a la derecha estaría el propio castro, tiene más o menos 1 hectárea de extensión, no tiene límites en la zona trasera, aunque tiene un parapeto en algunas zonas de 3 metros, en otras bastante más, lo he puesto simplemente por la zona conservada. Se sitúa muy cerca al castro y tiene una posición muy prominente y muy opuesta. Vamos a hacerlo de una forma gráfica que es con las manos, que se entiende mejor. Si el castro viene y baja así, es que es una zona llana y luego vuelve a subir y está aquí la terraza sur, está directamente en oposición. Y lo que es más importante, está directamente a la misma altura, que es otra característica que es necesaria en el caso de que hubiese un asedio. La artillería romana tiene que estar a la misma altura que lo que va a disparar, al objetivo. Si estuviera más abajo, no podría hacerle fuego. Tiene que estar a la misma altura o un poco más abajo. Es tal y como funcionaban los ingenios de asedio de aquel momento. Aquí tenéis una marca con la terraza y bueno, las delimitaciones que voy a pasar. Entonces, este es interesante. Es una vista un poquito elevada, esto lo saqué con el dron, son unos 6 metros de altura de donde se vería. Este es el sistema de acceso, aquí están las murallas, para que os ubiquéis un poco cuál es la ubicación de este espacio, ¿no? Bueno, simplemente en esta zona hicimos una prospección con georradar años anteriores, hicimos 2 excavaciones, esta primera en la que sería este entorno de aquí, bueno, este entorno de aquí, dentro de la terraza, por resumir mucho, que no quiero enredar, que ya me estoy pasando del tiempo y me va a ser 3 minutos de verdad, encontramos una zanja con algo de material romano, muy poquito, situada en la zona este del espacio, una pequeña zanja que, bueno, nos recordó a otras zanjas. Estos son ejemplos, una zanja es una zanja, tampoco da para mucho más, sobre todo cuando no la pudimos datar, pero es un sistema defensivo muy habitual en los campamentos, que tiene sistemas no perecederos, que no están diseñados para aguantar mucho tiempo, porque de hecho después se desmontan. Recuerdo, por ejemplo, otros fosos que hay en el campamento de Hermes, que hay como tantos otros que pude poner, simplemente para que lo podáis visualizar, que muchas veces tienen pues eso, una zanja y una estructura empalizada, defensiva de madera, que se situaría abajo. Evidentemente no estaba relleno de tierra. Y luego encontramos también, no exactamente en el sondeo, pero sí en el entorno, 2 proyectiles líticos que curiosamente también coincidían en peso y tamaño con medidas sistema de medidas y pesos romanos republicanos, no imperiales, sino republicanos, lo cual también es curioso. Y luego el año pasado hicimos, esto que veis aquí es otra prospección geofísica que hicimos, mi colega Carlos, hicimos con radiómetro y encontramos aquí, tenéis que tener un poco de fe, pero luego los veréis y ya tenéis que tener fe, 3 fosos, justo en lo que sería, no tengo aquí, en esta zona de aquí, aquí en esta zona de aquí,
habría 3 fosos justo delante donde estaría la terraza, aparentemente vinculados no con el castro, sino con la terraza. Es una zona intermedia, pero mucho más cercana. Y en ella hicimos 3 sondeos, uno de ellos negativo, pero los dos nos dieron, en efecto, 2 fosos. Aquí lo veis, aquí estamos, esta distancia del castro, y aquí veis como aquí y allí había 2 pequeños fosos. No voy a entrar mucho en detalle, voy a poner unas fotos, es un poco más pequeño, con planta en U, ambos tienen la misma estratigrafía, ninguno de los dos tiene materiales, la estratigrafía es muy curioso porque parece como si se hubiesen tapado de golpe, no podría asegurarlo, pero no hay un proceso de sedimentación y colmatación alargado en el tiempo, sino que parece darse relativamente rápido. Y aquí tenemos otro con fondo de nube con fondo plano, bastante más grande. Los dos tenían una gran cantidad de carbones que estamos pendientes de datar. Pero lo que sí que es más interesante es que los dos tenían, sobre todo el anterior, tenía una concentración de carbones muy parecida a esa hilera que veíamos antes de posible empalizada, con esos pinchos que se veían ahí. Pues en el caso del anterior también aparecían no aparecían ese tipo de estructuras, pero sí una serie de carbones localizados justo donde deberían estar este tipo de estructuras. En Galicia lo que tenemos es que el suelo se lo come todo y no nos permite encontrar estas cosas. Y redundó pues, en estas líneas que veis aquí con 3 fosos situados y un cuarto aquí en paralelo. Este de aquí es el único que no hemos sondeado, pero es idéntico a estos dos, así que no hay motivos para pensar que no está ahí. En algún momento espero lo podremos sondear. Aquí los veis con el gradiómetro. Este no se ve muy bien, pero bueno. Y esto nos recordó esta combinación de sistemas. Esto evidentemente es ilustrativo, no estamos diciendo que haya un sistema como el de Alesia, pero sí que recuerda esa combinación de fosos que responde a distintas estrategias defensivas. Los campamentos romanos tenían distintas estrategias defensivas. De hecho, es muy probable, lo veremos después, que no se corresponde exactamente, si es nuestra hipótesis correcta, con un campamento, sino con otro tipo de espacios. Esto nos lleva un poco, para cerrar un poco ya esta tercera parte, tenemos evidencias de un abandono relativamente abrupto de buena parte del poblado, tenemos evidencias de que alguna de esas destrucciones es intencional, tenemos evidencias de que otras sistemática, y algunas de ellas son coherentes con técnicas militares romanas para evitar la reorganización del enemigo. También todas ellas coinciden un poco en el siglo I a.C., ¿no? En algún momento, no podemos definir cuál, por desgracia. Tenemos construcciones periféricas que son coherentes con estrategias militares romanas, pocos materiales, aunque quizás menos escasos de lo que pensamos, porque por lo que me comentaron bastantes vecinos, bueno, nos comentaron que aparecían muchas piedras circulares como estas que habíamos encontrado y que las habían depositado a lo largo de los valados y de la zona. Decían que era algo relativamente recurrente, lo cual a mí me hizo levantar la ceja y decir, bueno, no fui yo tan afortunado de encontrar dos, sino que en realidad están aquí, aún no los hemos visto, ¿no? Es una cosa que siempre tengo en mente y lo más importante que es coherente con patrones de medidas republicanas, ¿no? Por lo cual tenemos unas cronologías que son esquivas. Sabemos que el Viña se abandona rápidamente, aunque luego se reocupa parcialmente, ya no vuelve a ser el poblado que era, pero sabemos que se hace en algún momento, pero no sabemos cuándo ni por qué, ¿no? Y la hipótesis que hemos formulado es que tuviese que ver, y lo estoy contando muy rápido porque ya voy muy tarde y no quiero extenderme más, que tuviera que ver con la presencia que se atestigua en las fuentes escritas de Julio César en el 61 a.C. En esos momentos Julio César está repartiendo palos por toda la fachada atlántica para financiar su carrera militar y su carrera política. De hecho, poco después estará en la guerra de las Galias. Y Dion Casio menciona que viene por aquí y que, bueno, las poblaciones se rinden porque nunca habían oído una escuadra. Bueno, no es totalmente cierto, de hecho no es cierto porque hay evidencias de presencia romana anterior, pero sí que encaja un poco en este contexto de captar fondos, que lo que se dedicaba básicamente era ir asaltando todas las poblaciones del Atlántico, como se tiene atestiguado en la zona, en el entorno de Porto. Por desgracia no podemos confirmar. Yo me gusta ser muy honesto y, claro, decir que esto sigue siendo una hipótesis. Es una hipótesis que tiene mucha coherencia, pero como me decía un buen colega experto en estudios de militares romanos, es posible que igual en 5 años no encuentres nada o que tengas que tener una alineación astral para encontrar justo los materiales que te ayudarían a encontrar esto, porque las evidencias militares son muy escasas en términos de materiales y en Galicia aún más porque, como decía, el suelo es muy ácido y los metales no se conservan, que es el elemento principal para encontrar evidencias de armamento, lo cual dificulta un poco más todo. Pero bueno, yo soy optimista porque me gusta serlo y porque hemos dedicado mucho tiempo, hemos avanzado mucho y quizás en un futuro no muy lejano podamos comprobar o descartar, por otra parte, esta hipótesis. Ya para terminar, hablamos de la estacionalidad del Viña. Un gran lugar central fortificado, obviamente para controlar y planificar el programa de descanso, un espacio que los lugares colectivos son una norma y no una excepción, como ocurre en otros casos, un sitio en el que se mantienen relaciones a larga distancia, en el que encontramos este tipo de evidencias poco habituales en otros casos, de edificios betílicos, hay poquísimos, y además en una época un poco más tardía, una gran cantidad de edificaciones colectivas, ejemplos como esta imitación de escritura, edificios religiosos, este tipo de murallas, esta capacidad para territorializar el espacio no es lo habitual, ¿no? Quizás
Quizás si lo fuese, no vamos a ser tan arqueocéntricos y decir esto es excepcional, pero para el contexto que tenemos en la actualidad, el conocimiento que tenemos, sí lo era, sí era excepcional. Y es una cosa que, bueno, yo creo que hay muchos elementos en los que se puede ahondar en el futuro, no quiero tampoco ahondar en eso ahora, pero sí que creo que sobre todo un aspecto importante es facilitar su patrimonialización, que sí que todas las medidas que están ahora mismo en marcha, por lo que me consta, de ampliar el Castro, hacer un nuevo acceso, una nueva estrategia para que la gente pueda visitarlo más, sea el camino a seguir. Porque más allá de todo esto que os he contado, que puede ser muy interesante, si los vecinos y vecinas de Coruña no pueden disfrutar del Castro, muchas veces no pueden ni conocerlo. Yo llevé allí a mi abuela, que de aquella tenía 84 años, y no conocía el Castro, y es de Coruña de toda la vida, que algo estamos haciendo mal, ¿no? Si esa parte no transmite. La información no es para que la quedemos nosotros, es para que la conozcáis todos y todas aquellos que estéis interesados, ¿no? Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. No sé si tienes ahí alguna pregunta. Ahora mismo no. No. Bueno, pues si hay alguna pregunta. Oh. Ah, perdona, disculpa. Comenta. No sé si salirme un poco del tema de tu conferencia, pero me gustaría saber tu opinión. Me parece que eres una persona muy versada sobre la polémica, sobre la ubicación de Gigante, si es Coruña o si es Betanzos. Yo esto lo tomaba de broma, ¿no? Pero parece ser que hay una polémica detrás bastante grande. Yo he visto un señor de Betanzos poniendo una serie de argumentos que no dejaban de tener una cierta lógica. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Y también quería preguntarte cómo fue la evolución del Castro hacia la ciudad romana o el asentamiento romano que hubo en Coruña. ¿Qué relación existía entre los dos asentamientos? Joder, son muy buenas preguntas las dos. La primera, te diré, a nivel académico, hombre, yo no sé, no conozco ahora mismo ningún académico de Betanzos, pero a nivel de investigación se asume que es Coruña por varios motivos. Porque en Betanzos, aunque no ha habido el volumen de arqueología urbana, que es muchas veces lo que te permite avanzar, que hay aquí, sí que ha habido bastantes excavaciones. En el Betanzos actual, o sea, en el Betanzos no se ha encontrado nunca nada vinculado con esa época. Sí que ha aparecido un castro, que es muy interesante, de hecho había constancia escrita, pero nunca ha habido nada. Se ha encontrado, de hecho, bueno, no tiene mucho que ver conmigo, yo de aquella hice un control cuando me dedicaba a la arqueología de empresa, en lo que se conoce como Betanzos Ovello, que es donde sí que se ha hablado de presencia de monedas y cerca, detrás de la iglesia de los Milagros, no sé cómo carajo se dice, iglesia de los Milagros, o no me acuerdo, de una iglesia que es que no me sale el nombre. Las Angustias, gracias, ahí, que es donde estaría más o menos una de las laderas que baja. Pero son restos muy esporádicos. Brigantium no es Tarraco, no es Roma, pero la entidad que tiene es mucho mayor que cualquier evidencia que se haya encontrado en Betanzos. Están las referencias, que sí que son tardías, al faro de Precantium, que mencionó Orosio, y también, si no recuerdo mal, Iracio también hace alguna mención, si no me equivoco, que estoy ahora lanzando un poco de memoria. No parece que haya mucha discusión. De hecho, hay una mención en el Tita Dignitatum que las tropas salen de Brigantium hacia Juliobriga. Brigantium es el puerto de Lugo, es el puerto del convento lucensis, por lo menos de la zona norte. Es la zona por la que transita todo el mundo. No veo ahora mismo ningún otro motivo para decirla. La toponimia, por desgracia, no ha pervivido. Entonces, ahí ya poco podemos decir, pero no ha pervivido ni para Betanzos ni para, ni para Brigantium ni para Coruña. A día de hoy lo que te diría es que todo el mundo académico, por lo menos yo no conozco a nadie que no plantee eso, porque es el único sitio que tiene la entidad suficiente como para vincularse con tal. En realidad, a mí personalmente me da igual. Yo que he publicado un artículo Brigantium siglo XXI, ya asumiendo que es esto, a mí personalmente me da igual, pero me parece que es lo más lógico. Y lo siento si a los de Betanzos no les gusta, pero no veo mucha lógica en lo anterior. Y por no, se ha enredado demasiado con esto y no quería darle tantas vueltas. Respecto a lo que dices, es curioso porque el Castro tiene un yato al mismo tiempo que lo que decía antes de esas ocupaciones de la península de Coruña, que dejan de estar ocupadas, y luego cuando se funda Brigantium, por decirlo así de una manera, el Castro ya está un poco de capa caída, por no decir que se abandonó y hay 3 o 4 estructuras que se rehicieron. Hablamos de la Casa de la Exedra, hay alguna otra posible que podía ser de esa época, aunque ninguna realmente clara, porque se excavaron hace muchos años y las técnicas, pues bueno, no eran tan detalladas como ahora.
sí que hay presencia romana en el castro, pero el castro ya está un poco en decadencia. A mí, mi sensación desde el investigador de la Edad del Hierro, que siempre igual barremos un poco para casa, pero es que el Viña funcionaba como un lugar central en ese momento. Ese lugar central se descabeza, sea militarmente o no, da igual, pero es verdad que se descabeza. Hay veces que castros siguen siendo el lugar central de su entorno, eso pasa en muchísimos sitios, no aquí. Y Brigantium pasa a ser la capital de la zona, por decirlo de alguna manera. Y el castro pues, pasa a ser un lugar ocupado eventualmente. Tenemos la casa de la Exedra y poco más. Y es que es así. En ese sentido, no sabemos qué pasa con esa gente, a dónde va. Ahí hay un hiato de población que esa gente tiene que ir a algún sitio y no sabemos a dónde va. Estamos hablando de que si el castro se abandona, aunque sea en el cambio de era, ahí pasan 30 o 40 años, que esa gente tiene que estar en algún lado. Es posible que sean más, sean menos. No tengo muy claro, porque aparte Brigante tiene una ocupación muy foránea, hay muchos individuos que vienen de fuera y la epigrafía sí lo atestigua. La mitad de los individuos que hay atestiguados en Coruña son de fuera y la otra mitad no sabemos de dónde son. O sea que imagínate cómo es la cosa. Es un núcleo que no tiene, está como muy desapegado del entorno. Entonces no te sabría decir en eso. O sea, te podría decir esa dinámica, pero no te sabría decir mucho más. ¿Qué población podríamos hablar en la época del auge? Del castro, siempre lo pregunto a todo el mundo y he hecho alguna cosa de paleodemografía, pero no te sabría decir, pero igual 1.000 o 2.000 personas, por lo menos yo creo que podría haber. Así a ojo y lanzando un triple. Sí. ¿Por qué dices que o se dice que está maldito? Esto, joder, vas a obligar a responder esta pregunta. A ver, el Viña ha tenido conflictos desde su primer año. Yo voy a intentar evitar los conflictos más recientes, porque sí, luego sí son más. Fuera de cámara se hace. Pero sí que os voy a comentar uno del 47, entre el 47 y 48, a Monteagudo, que es el que inicia las excavaciones aquí, un arqueólogo de su momento, pero para su momento muy destacado. Es directamente eliminado tanto del museo como de las direcciones del Viña por motivos políticos y se hace una especie de anatio memoria de todo lo que había hecho él para poner a José María Luengo, que era el comisario de excavaciones por el franquismo en toda Galicia, pero en buena parte. Y pasa a ser un poco es el primer conflicto. Un poco más, avancemos un poco más adelante. El Castro iba a ser un parque arqueológico, era uno de los proyectos de Alfonso Molina. Cuando se iba a hacer un congreso de arqueología, que no se hizo, pero bueno, se restauraron varias viviendas y a las 2 semanas se quemaron intencionalmente por luchas entre los vecinos. Estamos hablando del 57. Y esto es una constante. El Castro se declara Vic en el 63 y... no me acuerdo, es en el 63 y creo que en el 66 se chantan las dos torres de alta tensión, la torre de alta tensión y la torre de media que estuvieron hasta hace 10 años. Son por cosas como esas que están malditas. Y me he quedado en los 60, no voy a avanzar más. ¿Vale? Sí, no me pilló a mí de milagro. Y lo digo en serio, pero yo estamos excavando una semana antes. Nos libramos por poco. Y no entró en el Castro también por suerte. Porque se paró aquí. No exagero, ¿eh? Ahora todo está desbrozado, está recientemente desbrozado, pero se paró ahí. Tuvimos suerte de que no quemase. Y que no subiesen los bomberos, que iban a subir al Castro en... Sí, eso hay que agradecer al arqueólogo municipal que fue allí de noche a parar y que no subiesen y decir, no, podéis ir por aquí, por favor no subáis al Castro, que no destrozáis el yacimiento. Y no es necesario, si hay un incendio vale, pero no era necesario. ¿No? En fin, de esa maldición se libró. Bueno, yo jugaba de niño en el Castro. Yo jugaba de niño en el Castro y los abuelos de mis amigos, la mayoría de la gente tenía, bueno, aparte de que parte de las casas del Viña se hicieron con piedra, algunas se rehabilitó con piedra del Castro. Era raro no encontrar la casa donde no hubiera alguna piedra singular. Eran todas. A ver, es lógico, ¿no? Al final tienes piedra ya hecha, ¿por qué vas a pasarte el trabajo de hacerlo, no? Tampoco se puede culpar a la gente del pasado por buscar esas decisiones. La concepción que hay del patrimonio es distinta ahora. De hecho, muchas veces se encuentran muros con cierres, a día de hoy se ven, ¿no? Y en las casas se ven los derrumbes, es algo que está ahí, pero bueno, yo tampoco soy, en ese sentido, no soy muy talibán de la arqueología, ¿no? Al final tampoco hay que juzgar el pasado por según qué cosas, hay cosas más graves. Bueno, pues entonces lo dejamos, ¿te parece? Sí, hay aquí una pregunta que acaban de poner ahora, que ponen sobre la transición del Betanzos nuevo al viejo, ¿a qué se debió en realidad? A ver, yo tampoco soy un experto en eso. Hasta donde yo, si no recuerdo mal,
estoy hablando un poco de memoria y creo que es igual el medio de Alfonso. ¿Es Alfonso IX o Alfonso X? Creo que es Alfonso IX. No, casi seguro que es Alfonso X. A finales del XIII, que, digamos, hace un proceso de... O sea, se hace como una cédula de habitabilidad en lo que es el Betanzos viejo, que es el Betanzos Ovello, para que si no recuerdo más, que no sé si estoy diciendo al revés. Sí, digamos que se fomenta que la población se vaya a ese sitio. Digamos que no triunfa de todo y la gente se vuelve al anterior. Entonces, la transición del Betanzos viejo nuevo es un poco al revés. Se hizo que se habitase allí y en realidad la gente vivió allí un tiempo, no le gustó y se volvió al anterior. Creo que es así y no al revés, porque esto lo he visto hace 10 años y no me acuerdo. Pero estoy casi seguro que sí. Aparte, de hecho, es donde se tiene la constancia del Castro Untien, que es el castro de Betanzos, del que se comentó arqueológicamente hace unos 10 añitos, que se encontró parte del foso con materiales, algo que se daba por supuesto, pero que nunca se había encontrado, ¿no? Tampoco es... que dicho así, parece como si fuera un hallazgo muy relevante. Bueno, lo es en realidad, pero tampoco se sabía que había un castro, simplemente se constató arqueológicamente que está bien. Y si no recuerdo mal, es así. Alfonso IX, es que creo que es Alfonso X, perdón, digamos que promulga que se abandone el Castro Untien, que es el actual Betanzos, para vivir a Betanzos Ovello, y luego vuelve como a aceptar que la gente vuelva al anterior sitio, pues porque no estaba cómoda con ese Betanzos Ovello. Desconozco el motivo, la verdad, porque no tengo ni idea de por qué se decía, si se dice. Pero bueno, es eso. Si no me falla la memoria, más o menos esa es la historia. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí entonces para que no nos riñan por salir tarde. Y bueno, cuando haya nuevos datos y más información, pues esperamos, naturalmente. Yo encantado. Pues muy bien, muchas gracias. A vosotros.